Ok, bueno, el siguiente tema es reglas de derivación. Como podemos aprender en el tema anterior, podemos resolver derivadas o lo que es lo mismo, calcular la pendiente de la recta tangente a una curva mediante la aplicación del concepto de derivadas, ¿sale? Que lo habíamos estudiado en clase, ¿vale? Y que hoy, en la sesión anterior a esta, pues bueno, pudimos resolver los ejercicios que se llevaron a casa y que pues ya entregaron a la plataforma, ¿vale? Pues bueno, el tema es reglas de derivación. Es una forma un poco más fácil de resolver eh, derivadas, ¿vale? Dentro de las cuales vamos a encontrar básicas, trigonométricas, logarítmicas, exponenciales. Dentro de estas reglas son las más básicas que se utilizan. Y voy a continuar con la siguiente diapositiva. Reglas de derivación, como ya vimos, el proceso de encontrar la derivada de una función de manera directa a partir de la definición de la derivada, que es lo que estudiamos la clase pasada, esto es estableciendo el cociente de las diferencias y evaluando su límite, se puede consumir tiempo y ser tedioso. Entonces, si nosotros seguimos resolviendo este tipo de derivadas mediante la definición o el concepto de derivada, que es esto que ustedes pueden ver en pantalla y que enseguida encierro, pues bueno, se va a tornar un poco siempre laborioso el resolver este tipo de derivadas o lo que es lo mismo y comentaba hace rato, la pendiente de la recta tangente en una curva, ¿sale? Si nosotros continuamos resolviendo este tipo de derivadas mediante este concepto, esta definición, pues bueno, va a ser tedioso, va a requerir más tiempo y pues bueno, nos va a representar mucho más trabajo, ¿vale? Entonces nosotros vamos a desarrollar herramientas, bueno, ya se desarrollaron herramientas que permiten acortar este largo proceso. De hecho, nos permitirá encontrar derivadas de funciones por más complicadas que se vean. Entonces, eh, estas reglas de derivación es una forma más práctica de realizar derivadas sin tener que aplicar lo que es el concepto de la definición de una derivada. ¿Sale? Mediante un conjunto de reglas que ya están determinadas. Es lo mismo que resolver un binomio al cuadrado mediante un conjunto de reglas o resolver un binomio al cuadrado multiplicando el binomio por sí mismo dos veces, por ejemplo. ¿Sale? Se pueden resolver de la misma manera, más sin embargo, las reglas o normas que se han utilizado o implementado para resolver un binomio al cuadrado resultan ser más fáciles que si nosotros aplicáramos la multiplicación de sí mismo por sí mismo. Es lo mismo en reglas de derivación. Toda derivada puede ser resuelta por este concepto, esta definición, pero existen ciertas herramientas, ciertos métodos que nos van a permitir resolver derivadas, encontrar pendientes de las rectas tangentes en un punto determinado en la curva sin que hagamos tanto trabajo. Y vamos a comenzar viendo estas reglas de derivación, ¿vale? Pues las reglas de derivación que vamos a encontrar o que ustedes van a poder ver van a ser la siguiente. Bueno, ok. Antes de eso, vamos a empezar con la representación o vamos a reafirmar la representación de lo que es una derivada. Una derivada se puede denotar de la siguiente manera. F con la comilla simple en la parte de arriba de X y se lee F' de X. Así se lee esta primera denotación de la derivada. F' de X, ¿sale? También se puede decir derivada de X, derivada de la función f de X con respecto a X, ¿sale? O aquí, otra derivada de Y con respecto a dx. Así se puede leer estas denotaciones. Y son tres denotaciones comunes que vamos a encontrar por lo regular en este tema, ¿vale? Entonces es importante que los aprendamos a leer. F' de X también se puede denotar derivada de f', derivada de f de x, también se puede denotar como derivada de y con respecto a dx. Así se puede leer. Y todo eso hace alusión a una derivada, ¿vale?
El siguiente punto es reconocer y conocer, perdón, las reglas básicas de derivación que ustedes ya las han visto, que ustedes ya las han conocido. Y bueno, es un pequeño formulario que inclusive ya hasta ustedes han de tener, que se los hacen que lo impriman desde, yo creo que el bachiller, no sé si en la secundaria vean esto, pero no, yo creo que desde el bachiller o la preparatoria, ¿vale? Básicamente, estas son las reglas básicas de derivación que vamos a conocer, que vamos a aprender, que vamos a estudiar. Y pues bueno, vámonos de lleno a estas reglas de derivación y vamos a ir conociendo poco a poco. La primera de ellas es la derivada de una constante. El teorema para derivar una función que es una constante se lee de la siguiente manera, o el concepto. Si f de x es igual a k, donde k es una constante, entonces para cualquier x, f' de x, o sea, la derivada de x, es igual a 0. En resumen, cuando tienes una función f de x y la función está dada o solamente representada por una constante, y esa constante pertenece a los reales, aquí lo está diciendo en la parte de abajo, y esta constante c pertenece a los reales, el resultado de su derivada va a ser rotundamente un 0. Y lo que se representa aquí, la derivada de una constante con respecto a dx es igual a 0. ¿Sale? Entonces, quisiera resumir esta regla. Toda la derivada de una constante siempre va a ser 0. ¿Sale? Ahora, con la derivada de una constante me refiero a que la función total completa solamente es una constante. Cuando ya incluimos variables, constantes, exponentes, raíces, sumas, restas, multiplicaciones, divisiones, ya es otra onda. Esta regla es tan fácil y dice lo siguiente. La derivada de una constante es 0. Así la vamos a dejar. Yo sé que esto es un poquito más jeroglíficos y es más fácil entenderlo con ejercicios o ejemplos. El primero de ellos es el siguiente ejemplo. Y es igual a 10. El resultado de la derivada de y es igual a 0. Si ustedes recuerdan, el resultado de una derivada de una constante va a ser 0. Vamos a sacar la función f de x es igual a 3/5. La derivada de f de x o f' de x es igual a ¿qué? A 0. No lo puse ahí, pero bueno, ya lo estoy poniendo. Y es igual a pi. Pi sabemos que es una constante, no cambia el valor de pi. ¿Sale? Y y' de pi es igual a 0. Ahora viene otro. F de x es igual a 3a más b. ¿Sale? 3a más b. La función dice 3a más b. Y dice f de x. Entonces la función, para que haya una variable dentro de la función, debe representarse con una x. Toda letra que sea diferente de x se va a tomar como ¿qué? Como una constante. Y van a tener un valor constante. Entonces, decimos que la derivada de f de x es igual a 3a más b es 0. ¿Por qué? 3a más b es considerada como una constante. Y aquí tenemos el resultado. Ahora, nuevamente repito. La derivada de cualquier constante es 0. Aclarando que la constante debe de ir sola, que no debe de haber ninguna variable, porque para ese caso ya hay otra regla que vamos a ver a continuación. Hasta aquí, ¿queda alguna duda con respecto a la derivada de una constante, chicos? Nadie responde. Si están aquí o ya están comiendo y yo estoy aquí hablando como perico. Aquí estamos. Ok, vale. Ok, la siguiente regla, y voy a pasar rápido porque estas son sencillas, es la derivada de una variable. Ya vimos la derivada de una constante. Y la derivada de una constante es ¿qué? 0. Pero ¿qué pasa con la derivada de una variable? Dice el siguiente teorema. Si f de x es igual a x, entonces la derivada de f de x es igual a 1. ¿Vale? Entonces,
Entonces, toda derivada de una variable va a ser 1. Por ejemplo, cuando se tiene f de x es igual a x, ahora aclarando también que solo si se refiere a una variable que está elevada ¿a qué? A la potencia 1, ¿sale? Porque esta, aunque ustedes no lo ven, es como el Sancho, ya les he dicho, ahí está, pero no lo pueden ver. X está elevado a la potencia número 1, ¿vale? Entonces, solamente cuando esté representada así de esa manera, se puede concluir que el resultado es f de x, f' de x es igual a 1. Y aquí en forma un poquito más gráfica, la derivada de x con respecto a x es igual a 1. Y esa es la segunda regla de derivación. Quiero que la revisen y la chequen, ¿vale? Esa es la segunda regla de derivación. Y aquí vienen los ejemplos. Tenemos y de x es igual a y' de y' es igual a 1. ¿Sale? Regresamos al concepto. Toda derivada de una función, de una derivada de una variable, perdón, va a ser 1. Aquí tenemos f de r es igual a r, donde f' de r es igual a 1, porque esta función está con respecto a r. Y lo único que tiene aquí es que una r. Lo mismo pasa con f de z es igual a z. La función es con respecto a z. Entonces, z se considera como una variable dentro de la función. Y decimos que f' de z es igual a 1. Entonces, quiero resumir las dos primeras reglas que hemos visto. La primera, la derivada de una constante es igual a 0. Grábense. La derivada de una variable es igual a 1. Y ahí viene un complemento. Y viene la regla número 3. ¿Y por qué puse f de r, f de z? Porque pueden ocupar cualquier letras para denotar una función, ¿vale? Y no se casen con una sola. La siguiente regla es la derivada de una constante por una variable. Entonces ya no solamente va a estar la constante y no solamente va a estar la variable, sino van a estar juntas en una sola función, ¿vale? La regla dice que si f de x es igual a k por x, entonces f' de x es igual a k por la variable, por la derivada de g de x. ¿Qué significa esto? Si nosotros tenemos una f de x y dentro de ella k representa una constante, me dice que esta constante la voy a sacar fuera de la derivada, aquí está, y solamente voy a derivar ¿qué? La variable. ¿Sale? Y esto se ve aquí, la derivada de una constante por una variable, saco a la constante y derivo únicamente a la variable. Y me va a dar un resultado. ¿Sale? Ustedes ya saben que la derivada de una variable es que 1. ¿Sale? Entonces se va a multiplicar por lo que vale k y va a dar el resultado. Yo sé que también esta definición es un tanto pues, compleja, tal vez difícil de entender, más sin embargo, en un ejemplo se nota un poco mejor. Con ejemplos de derivadas de una constante por una variable, tenemos el ejemplo de y es igual a 4x. Aquí están. Y el ejercicio nos va a pedir que calculemos la derivada de 4x. Entonces, ¿qué pasa? Dijimos que este 4 lo vamos a sacar fuera de la derivada. Aquí está. Y únicamente vamos a derivar ¿qué? La variable. Posteriormente, multiplicamos la constante k por lo que nos dio de la derivada, que por lo regular siempre nos va a dar 1. 4 por 1 me da 4. Y este es el resultado de la derivada de f de x, de f de 4x. Bueno, f de x es igual a 4x. El siguiente ejercicio es prácticamente lo mismo, nada más que con r. Y dice, la función f de r es igual a 10 por r, ¿sale? Entonces, ¿qué significa? Que tenemos que sacar nuestro 10 fuera de la derivada, aquí está como se ve aquí, y derivamos a nuestra r como se ve aquí.
Y después de que vamos que 10 pasa y d de r, la derivada de r es con respecto a dr, es igual a 1. 10 por 1 me da 10. Y este es el resultado de mi derivada de del segundo ejemplo. La función f de z es igual a pi por z, donde z es la variable. En este caso, tenemos una constante y tenemos una variable. ¿Sale? Después de eso, decimos que sacamos a la constante de la derivada y únicamente derivamos a la variable. Pi por 1, pues nos va a dar el resultado de pi. Hasta ahí. ¿Alguna duda, chicos? ¿Algún comentario? Ya vimos 3 elementos o 3 reglas principales dentro de lo que es las reglas de derivación. ¿Vale? Primera de ellas, la derivada de una constante, que dijimos que era 0. La derivada de una variable, que dijimos que era 1. La tercera, la derivada de una constante por una variable, que dijimos que sacábamos a la constante de la derivada y únicamente derivábamos ¿qué? A la variable, ¿vale? En ese caso, pues tenemos esa parte. Hasta aquí, ¿hay alguna duda, chicos? No, creo que no. No, bueno, ya en ejercicios van a ver que sí se va a ver, ¿eh? Se va a notar. Ahí sí hay dudas. Si hay dudas, híjole, pues ahí ya no las puedo resolver. Ah, cierto, en ejercicio sí. ¿Vale? Vamos a continuar con el siguiente. Nos quedan 2 y después ya vienen ejercicios, creo. La derivada de una potencia. Vale, ya vimos 3. Derivada de una constante, derivada de una variable, derivada de una constante por una variable. Y ahorita vamos a ver la derivada de una potencia. Cuando x no está elevado a la 1, ¿sale? Cuando hablábamos del famosísimo Sancho. Aquí no va a estar, ¿sale? Entonces decimos que la derivada o la regla para derivar una potencia dice lo siguiente: si f de x, o sea, si nuestra función f de x es igual a x a la n, y n es diferente a 1, básicamente, en este caso, no puede ser igual a 1, donde n es un entero positivo, entonces f' de x o la derivada de x es igual a ¿qué? N por x a la n menos 1. Esto se lee de la siguiente manera: cuando se tiene una f de x a la n, pasas esta n hacia el coeficiente y a esa n que pasaste al coeficiente le vas a restar el menos 1. Aquí está. Esa es la regla. Pero lo mismo. Yo sé que esta definición es un tanto con tantas variables, se vuelve enredoso, pero vamos a ver en un ejemplo. Vamos a ver qué pasa en un ejemplo. Y tenemos el primer ejemplo. Y es igual a 3x por 2, ¿vale? Decíamos que para derivar una potencia teníamos que trasladar este 2 ¿qué? Al coeficiente. Entonces lo que hicimos, este 2 que estaba aquí fue trasladado al coeficiente. Pero como está el 3 ahí, pues bueno, estos dos se van a ver alterados y se tienen que multiplicar. Después, a este 2 les teníamos que restar un 1. Entonces, la solución de eso es multiplicar 3 por 2 me da 6. X al cuadrado menos 1 es x a la 1 o x simplemente. El resultado sería 6x. Y esa es la derivada de 3x al cuadrado. ¿Vale? Vamos a ver otro ejercicio, otro ejemplo para que les quede más claro. Y decimos, la derivada de f de r es igual a r a la 101, ¿vale? Entonces vamos a calcular función f de r, f' de r o la derivada de r, en este caso, y decimos que este 101, la regla me dice que tengo que bajarlo como coeficiente, y a este 101 le tengo que restar, ¿qué? 1. Entonces, si se dan cuenta, este 101 ya fue bajado al coeficiente,
Este 101 ya le resté un 1. Y después de ahí me da resultado de 101R a la 100. Porque 101 menos 1 es igual a 100. Hasta ahí. ¿Alguna duda, chicos? Vamos a ver el tercer ejemplo. Por si quedó alguna duda, pues ustedes, pues bueno, traten de resolverlo lo mejor posible. Y encontramos el siguiente ejemplo. F de Z es igual a pi por R. Y tú dices, pues esto podría ser considerada también como la derivada de una constante por una variable, lo que yo lo puedo resolver de la siguiente manera. Y digo que la derivada de una constante por una variable es, pues la constante que la voy a sacar por la derivada de R con respecto a dr. Y decíamos, si estudiamos que la derivada de R es igual a 1, entonces pi por 1 es igual a pi. ¿Sale? Esto lo resolvimos de otra manera, como constante por una variable, más sin embargo, también se puede resolver como la derivada de una potencia. Y decimos que esta n que está acá, este 1, va a pasar como coeficiente. Y este 1 se le va a restar, ¿qué? Un 1. Entonces, aquí 1 menos 1 es r a la 0. R a la 0 es, prácticamente es 0, ¿vale? Entonces, el resultado nos queda como pi. Tanto como con la regla de la potencia se puede resolver, como con la regla que de la constante por una variable, ¿vale? Está muy simple, está muy sencillo. Son ejemplos muy sencillos, claros, para que podamos entender y poco a poco vamos a ir agrandando un poquito la complejidad. ¿Hasta ahí me van comprendiendo, chicos? Sí, bro. Ok, vamos a continuar con, me parece que es la última regla para el día de hoy. Sí, ya, porque ahí vienen los ejercicios. La derivada del, perdón, ahí repetí la derivada del múltiplo constante. ¿A qué significa el múltiplo constante? ¿Sale? Cuando ustedes tienen que una constante aparte, diferente de uno, que ya vimos un ejemplo hace rato, ¿sale? Y después f de x. Entonces vamos a ver un ejemplo. Vamos a ver un ejemplo con esto. Decimos que tenemos la derivada de menos 7x, ¿sale? Menos 7x al cubo. Esto es igual a, sacamos el 7 o la constante, es lo que decíamos hace rato. Sacamos esta constante que está aquí, fuera de la derivada. Aquí está. Se sale la constante. Y derivamos únicamente, ¿qué? X cúbica. Ahora, no se me confundan porque vean aquí esta de X. Esta de X dijimos que era lo mismo que decir que derivada de X con respecto a ¿qué? A de X. También dijimos que esto era igual a ¿qué? A decir Y' o a decir F' de X. Entonces, por eso yo al principio les dije, ¿sale? Que reconocieran esto, porque esto también significa la derivada de X. Entonces ya dijimos, para resolver este tipo de ejercicios sacamos el menos 7 hacia afuera de la derivada, aquí está, y después únicamente derivábamos ¿qué? La variable. Y dentro de ahí nos encontramos con que la derivada es una potencia, y la regla de la potencia me dice que este 3, voy a borrar todos los dibujos, no voy a borrar unos cuantos, hasta acá. La regla de la derivada de una potencia me dice que es esta n que está aquí, esta 3, la voy a pasar para el coeficiente, que es lo que hicimos aquí. Y luego ese 3 le voy a restar 1. 3 menos 1 es 2. Aquí está. Y lo único que después hago multiplicación de 7 por 3 y el resultado es menos 21x². Está muy simple, está muy sencillo y el siguiente ejemplo muestra prácticamente lo mismo.
Dice, la derivada de x o de f de x, como quieran llamar, cuando la función tiene o cuando es igual a qué? X, 4 entre 3 de x a la 9, lo que hacemos, dijimos, lo primero es que pasamos a la constante fuera de la derivada y después derivamos, como está aquí, y después derivamos la variable. Aquí está. Nuevamente nos enfrentamos a una variable de una potencia. Decimos que la variable de una potencia era, el resultado es n, lo pasamos para el coeficiente y de n por x a la n menos 1. Entonces decimos que este 9 lo vamos a pasar para el coeficiente. Aquí está el 9. Y al 9 le vamos a restar menos 1, que aquí está el 8. ¿Sale? Entonces, ya solamente multiplicamos el 9 por el 4. 9 por 4 es 36. 36 entre 3 es a 12. Es 12 a la 8. Y este es el resultado de mi derivada de este ejercicio que está aquí. A ver. Lo voy a marcar con otro color para que. Aquí está. Y aquí está. Son las derivadas estas. Y bueno, para el día de hoy solamente nos vamos a quedar estas reglas y vamos a realizar los siguientes ejercicios. Bueno, antes de pasar. ¿Hasta aquí hay alguna duda, chicos? Hasta esto. Si hacemos un resumen, vimos que la derivada de una constante y es igual a ¿qué? A 0. La derivada de una variable que es igual a 1. La derivada de una constante por una variable. La derivada de una potencia. Y la derivada del múltiplo constante, ¿sale? En donde encontramos un coeficiente, un coeficiente entero positivo que multiplica a una variable con un exponente. Y estos van a ser los ejercicios. Si gustan capturar pantalla, estos ejercicios van a ser de tarea para la siguiente sesión el día lunes para que lo revisen y lo chequen. Lo vamos a resolver el día lunes en la primera parte de la clase. Hasta ahí. ¿Hay alguna duda, chicos?